Comandante militar Kulko. El ejército ruso se apoderó de un búnker de generales de la OTAN en Ucrania. El comandante militar Dmitry Kulko habló sobre la tarea completada con éxito por parte del ejército ruso. Según el corresponsal militar, los combatientes de las fuerzas especiales de Ahmad y los militares de la Brigada Cuarta en Chasiv Yar lograron capturar la red enemiga de bastiones en la que se encontraba el búnker de los generales de la OTAN. El área fortificada estaba ubicada en el centro de recreación forestal de Chasovo-Yarets. Incluso antes de la operación militar especial, este búnker albergaba el cuartel general de la OTAN en Donbass. En 2023, tras la liberación de Artemox, oficiales de la OTAN y de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alojados en un refugio subterráneo. Fijaos la siguiente noticia, porque estos búnkeres, parece ser, Alberto, que son bastante grandes y pueden albergar entre 30 y 40 personas, subterráneos de hormigón. Y dice este artículo, en concreto, Zelimat Batukayev, comandante de la segunda brigada de fusileros motorizados de las Fuerzas Especiales ADMAT. Despejamos este campamento en una semana. Cerca de 40 enemigos fueron eliminados. Hoy lo limpiaron hasta el final. 3 fueron hechos prisioneros y nuestros combatientes fueron alojados en estos búnkeres. Bueno, noticia táctica del día. Bueno, tremendo, tremendo porque esto que estamos viendo ahora mismo, que ya es el levantar totalmente las vergüenzas de la OTAN, lo vamos a ir viendo continuamente durante las próximas semanas. Y es que obviamente en determinados sitios tenían que estar todos esos generales OTAN que luego aparecían fallecidos porque les habría dado un infarto en Florida. Ya sabéis que la profesión de riesgo más dura durante los últimos años ha sido ser militar estadounidense destinado a Ucrania. Porque, o casualidad, aparecías muerto en Estados Unidos cuando dices, bueno, ¿qué mortandad más grande tiene la gente que ha pasado por Ucrania? Luego nos enterábamos de que efectivamente morían en Ucrania, pero no se contaba. Ojo, porque esa gente se ha alojado en algún sitio. Y no solamente eso, hay muchísimas más instalaciones que iremos viendo que toma Rusia durante las próximas semanas. Esta es una de las más rimbombantes, muy sonora, muy estruendosa, pero nos vienen unas semanas tremendas, porque la velocidad de avance de Rusia en el Donbass es terrible. Y además la gran desmotivación que sufre el ejército ucraniano, que encima tampoco tiene suficientes recursos para hacer frente al ruso, lógicamente le está obligando a batirse en retirada. Iremos viendo de estas muchas más. ¿Os acordáis el otro día que hablamos de Velika Novosilka? Bueno, pues las Fuerzas Armadas rusas liberan la importante localidad de Velika Novosilka y Zelionoye en Donbass. Importantísimo, porque durante la última jornada de defensa antiaérea rusa ha derribado 3 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple HIMARS estadounidense y 68 drones. Después de Velika Novosilka, la liberación completa de Donbass es cuestión de tiempo. El grupo de tropas Vostok está completando la eliminación de la defensa de las formaciones armadas de las Fuerzas Armadas de Rusia en Velika Novosilka. Esto lo informó un corresponsal de MK desde el lugar de los hechos. Importante. Y dice también este artículo que, además de estar siendo bombardeada y controlada por el ejército ruso, el mando ucraniano lanzó sus soldados al matadero. El asentamiento de Velika Novosilka quedó completamente bajo el control del ejército ruso. El ministro de Defensa confirmó oficialmente esta información. Un soldado con el indicativo Osetin dijo que durante las batallas de Velika Novosilka un número significativo de soldados ucranianos fueron eliminados. Sus cuerpos permanecen esparcidos por todo el asentamiento. Señaló que a pesar de ello el enemigo sigue atacando la zona con drones pesados y artillería, pero sus acciones ya no son capaces de cambiar la situación. Tremendo Velika Novosilka ya en manos rusas, Alberto. Y la superioridad rusa es formidable, amigos magos. Estamos hablando de que ahora ya toca Pokrovsk, veremos lo que pasa ahí. Pero la superioridad es tan formidable que describe escenarios tan duros como el que nos acaba de comentar Miguel. Tremenda esa superioridad. Miguel, seguimos. Bueno, y vamos a seguir con la información porque, fijaos, no se queda ahí la cosa. Tenemos también información al respecto de Pokrovsk. La brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pokrovsk se está desmoronando bajo el ataque de las Fuerzas Armadas
rusas. Y esto es información del Servicio Público de Noticias citando a Forbes. Como resultado del ataque del ejército ruso en Pokrovsk, la Brigada 157 mecanizada de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se formó en 2024 después de reducir el umbral de edad para la movilización, ha comenzado a desintegrarse. Según la publicación, muchos militantes, al ver el estado de las trincheras, abandonaron inmediatamente sus posiciones. Bueno, pues Pues nuevas sí. deserciones que continúan aumentando, Alberto. Pokrovsk se antojaba una plaza dificilísima de conquistar a priori. Veremos lo que sucede. Hay una grandísima desmotivación, aparte de falta de recursos en el ejército ucraniano. Veremos lo que sucede. Tremendo, Miguel. Vamos. Bueno, vamos con la siguiente, porque en la parte táctica también es importante, de nuevo, el Ministerio de Defensa nos dice que Fuerzas Armadas rusas han atacado aeródromos y bases de combustible del ejército ucraniano. Importante la noticia. Y vamos con el tema de los cables que comentábamos antes, Alberto. Cable submarino de fibra óptica vuelve a dañarse en el mar Báltico. A primeras horas de la mañana del domingo se registraron daños en el cable submarino de fibra óptica del sistema gas del Centro Estatal de Radio y Televisión de Letonia. Según el centro de seguimiento, los cortes se produjeron en la zona entre Ventspils, Letonia, y la isla de Gotland, en Suecia. Los expertos creen que los daños en los cables son graves y podrían deberse a influencias externas. En un comunicado, el Centro de Radio y Televisión aclaró que el sistema de transmisión de datos encontró fallos anormales. Ni tan siquiera 10 barcos de la OTAN que estaban supervisando el que no se produjesen daños han conseguido evitarlo. El incidente, dice el artículo de Avia, se produjo a pesar del despliegue de 10 barcos de la OTAN en la región y de la operación Centinela del Mar Báltico, cuyo objetivo es la protección de la infraestructura submarina. El caso planteó dudas sobre la eficacia real de las medidas tomadas por la alianza y fue criticado por expertos y público. Pero es que fijaos la siguiente, la Fiscalía sueca anuncia el arresto de un barco sospechoso de dañar el cable submarino entre Suecia y Letonia. Hoy, día 27, los fiscales suecos han anunciado el arresto de un barco sospechoso de estar involucrado en los daños al cable submarino que conecta Suecia y Letonia. El nombre del buque y su nacionalidad aún no se han revelado, pero el incidente ha traído una importante atención internacional dada la importancia del cable para la infraestructura energética y de comunicaciones de la región. A Pues ver, ¿a quién has detenido, Alberto? estamos locos por saber de qué nacionalidad es ese barco que dicen que hay que detenerlo, lo han detenido. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Pero que estemos ahora mismo ya, desde que empezó el problema de los cables, al sexto, séptimo corte en el Báltico, cuando llevábamos 20 años sin cortes accidentales, es bastante absurdo plantearlo como algo accidental. Y claramente, bueno, pues nos dice Miguel, y es verdad esa información, que los 10 buques que estaban vigilando no han conseguido evitarlo. Claro, de eso se trata, de que te digan que no lo han conseguido evitar, con lo cual hay que enviar más buques. Y vamos a encontrarnos con que todos los buques de la OTAN acaban en el Báltico. Oye, qué casualidad. Para evitar cortes de cables, porque obviamente eso no es porque Rusia justo tenga ahí su salida al mar. No, no, no. Es para evitar los cortes de los cables. Tan ridículo como eso. En fin, Miguel, esta operación ya empieza a oler a europeo. A europeo, que igual es una chapuza y nos enteramos, ya veremos, que es un barco europeo el que lo ha llevado a cabo y no ruso ni chino. A ver si nos lo dicen, porque ese silencio es muy sospechoso. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos con la siguiente porque traemos al submarino más nuevo que hemos hablado de él en el programa. El Arcángel llegó a la base en la Flota del Norte, el submarino nuclear más nuevo del proyecto 885M, el Janssen MK564 Arcángel, llegó a la base permanente de la Flota del Norte, informó TASS. Cabe señalar que la tripulación comenzará un curso de entrenamiento después del cual el submarino pasará a formar parte de las fuerzas de preparación permanentes. El vicealmirante Anatoly Kovalenko felicitó a la tripulación y señaló que este es el tercer buque de cuarta generación en la división de submarinos
de la flota. Bueno, pues el Pues, Arcángel, que es un pedazo de submarino que ya está, entra en juego, Alberto. poquita broma. Veremos a ver en qué misiones lo incluyen, pero desde luego disuasorio todo lo que tiene. Rogov dice que las tropas rusas expulsaron al enemigo de la aldea de Novoandrivka en la República de Donetsk. También el ejército ruso ha liberado la aldea de Zelenoe en la República de Donetsk y tropas rusas entraron en Dachnoye en la República de Donetsk desde dos direcciones. Fijaos que también esta noticia es de última hora. En el día de hoy las tropas rusas liberaron Nikolaev Darino en la región de Kursk, donde las Fuerzas Armadas ucranianas han sufrido pérdidas significativas. También se han producido explosiones en la región de Voronezh. El ataque de vehículos aéreos no tripulados ucranianos fue repelido por las Fuerzas Armadas rusas. Y el número de bajas del día, Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 190 personas en el último día en Kursk. También traemos aquí a Marocco, que dice que Fuerzas Armadas de la Federación Rusa destruyeron a 7.200 soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas y mercenarios en la última semana. Madre mía, qué números, qué locura. En fin, amigos, 7.200 en una semana, qué barbaridad. Vamos con más, Miguel. Bueno, pues vamos a la parte israelí y parte Oriente Medio, porque, fijaos, arrancamos con la información. El Líbano confirma la extensión del alto el fuego con Israel. El gobierno del Líbano confirmó a primera hora de este 27 de enero la prórroga del acuerdo del alto el fuego con Israel hasta el próximo 18 de febrero. Seguirá monitoreado por Estados Unidos. Las tres partes entablarán conversaciones sobre el retorno de los prisioneros libaneses capturados tras el 7 de octubre del año 2023. Lukashenko, Alberto, asegura su victoria electoral y seguirá al frente de Bielorrusia. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia desde 1994, consigue nada más y nada menos que su séptima victoria consecutiva en las elecciones presidenciales. A pesar de que la señorita Kallas, ya veréis lo que dice a continuación. Según datos oficiales preliminares, Lukashenko ha ganado con un 86,82% de los votos y los resultados finales serán anunciados el día 3 de febrero. Putin felicitó a Lukashenko por su reelección, lo felicitó cordialmente, señaló que la convincente victoria en las elecciones habla de la alta autoridad política de Lukashenko y del apoyo de los bielorrusos al rumbo estatal y que seguirán trabajando en el desarrollo de la cooperación entre Rusia y Bielorrusia. Asimismo, Dmitry Peskov calificó la victoria como convincente y legítima y la señorita Kaja Kallas calificó las elecciones presidenciales en Bielorrusia como no libres, es decir, ha dicho que no son libres. Kallas declaró en su apelación escrita que para celebrar elecciones democráticas es necesario garantizar su libertad, honestidad y transparencia y subrayó que la Unión Europea tiene la intención de dejar en vigor las sanciones existentes contra Minsk. Bueno, o sea, dice que Kaja no, Kallas dice que las elecciones en Bielorrusia no son libres, pero ¿por qué no nos dice nada de las elecciones en Rumanía? Thierry Breton ya se ha adjudicado la responsabilidad en haber impedido que el líder más votado en las previas no pueda acudir a las elecciones, no pueda volver a presentarse. ¿Dónde está? Por lo menos anular el resultado anterior. ¿Eso que son elecciones libres? Hay algo que debe hacernos pensar que las elecciones en Bielorrusia no han tenido mayor problema. Y es muy fácil. Dijeron, y de hecho se sabía que iban a intentar una revolución de colores en Bielorrusia. ¿Se ha oído algo? Nada. Además, un mandatario de este calibre no te va a ganar las elecciones con un 86% si no le han votado un 86%. Ridículo. No tiene oposición. Ojo, no estamos hablando de que el sistema bielorruso sea ninguna maravilla, eso desde luego. Pero vamos, en Europa no estamos para criticar a Bielorrusia. Putin asegura que Rusia está dispuesta a negociar sobre el conflicto ucraniano. Moscú está dispuesta a dicha negociación. Pero como es sabido, el señor Volodymyr Zelensky, cuando todavía era un jefe de Estado bastante legítimo, emitió un decreto prohibiendo las negociaciones. ¿Cómo se pueden reanudar las negociaciones ahora si están prohibidas?, expresó Vladimir Putin. Condición indispensable: levantar la prohibición de las negociaciones y Occidente debería obligar al líder ucraniano a dicho levantamiento
dicha prohibición, Alberto. Está contemporizando. Está contemporizando qué es lo que le interesa. Necesita Rusia recuperar en Donbass cuantos más territorios mejor. Ayer en un directo con mi querido Rubén Chisbert, que os recomendamos, fantástico el ratito que pude estar con Rubén, es un tío que sabe una locura sobre política. Vamos, la española, yo lo comenté ayer con él y lo reitero aquí. O sea, yo para política española, que quiero enterarme de las cosas como realmente han sido y del mejor análisis al momento, me voy al canal de Rubén Chisbert. Bueno, pues él planteaba una situación que es absolutamente cierta. Él decía, claro, es que mi tesis, decía Rubén, su tesis, es que realmente lo que quiere Putin es un acuerdo de paz, de seguridad, perdón, un acuerdo de seguridad que abarque muchos más aspectos que Ucrania, obviamente, que abarque todos los aspectos que traemos aquí todos los días en la magia de la bolsa, Transnistria, Georgia, todos los frentes que le quieren abrir a Putin. Y es absolutamente cierto. Claro, eso conlleva tiempo. Eso conlleva la necesidad de que Putin no tenga más factores sobre la mesa de los que negociar. Con lo cual, si ya has conseguido expulsar a Ucrania de Kursk y además conquistar todo Donbass, te vas a sentar de tú a tú con Estados Unidos para algo mucho más importante que si ahora tienes que congelar el frente, tener que exigir que los territorios de Donbass que todavía no has logrado se hagan tuyos. Imaginaos si encima tiene que Putin exigir que Ucrania salga de Kursk. Es decir, que realmente a Putin también le interesa contemporizar en cierto modo y no hay mejor manera de contemporizar que exigir a Ucrania que elabore una nueva norma que derogue la anterior. Veremos lo que tardan en hacerlo, pero cuanto más tiempo se tarde, por ahora mejor. Eso sí, en todo momento Putin debe dar una imagen de disposición absoluta a la negociación, porque es el gesto diplomático que debe llevar a cabo para que todo sea con normalidad y nadie le pueda acusar por parte de la administración Trump de no querer negociar. Y eso es lo que vamos a ver estas semanas. Interesantísimo, Miguel, vamos. Bueno, la siguiente dice que Rusia está a favor de reanudar lo antes posible el diálogo sobre control de armas con Estados Unidos. En aras de ambos pueblos y del mundo entero nos interesa comenzar el proceso de negociaciones lo más temprano posible, declaró Dmitry Peskov. El portavoz de la presidencia rusa recordó en ese contexto que fue Estados Unidos el que socavó en el pasado la base de acuerdo sobre control de armas. Con respecto a las armas nucleares, Peskov reafirmó el planteamiento de Putin de que en una futura negociación sobre el particular habría que tomar en cuenta también las capacidades nucleares de Francia y Reino Unido. En este mismo sentido, Donald Trump confía en que podría acordar con Putin la desnuclearización de Rusia y Estados Unidos. Y esto también lo comentó ayer en la entrevista con Fox News y también hizo mención en ese discurso brillante en Davos, Alberto. Lógicamente, hablar de desnuclearización evoca la eliminación de todas las armas nucleares de los dos países. Eso es descabellado. Hay más países nucleares. Obviamente no vas a tú desnuclearizarte por completo en cuanto a armas y que Pakistán tenga bomba nuclear o la tenga India. Eso es ridículo. O la tenga China, por poner un ejemplo. Eso es imposible. Sin embargo, la intención es fantástica. Aún así, no olvidemos que en 2018 Donald Trump se retira del acuerdo de armas nucleares, en realidad concretamente era el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio. Y ya sabéis, la típica excusa estadounidense. No, es que Rusia lo está vulnerando. Bueno, pues al día siguiente se retira Rusia de ese tratado porque se había retirado previamente Estados Unidos. Veremos en esta administración si Donald Trump no comete los mismos errores que en la anterior. Por ahora, y solo lleva 3 días, parece que no los va a cometer. Pero son solo eso, 3 días. Veremos. Ojo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La Federación Rusa está dispuesta a tender puentes con la Unión Europea si abandona su curso defectuoso. Rusia instó a Europa a darse cuenta de los fallos de su curso político. En cuanto a la construcción de puentes, habrá una oportunidad cuando los europeos se den cuenta de la falla y la inutilidad del curso que están siguiendo para infligir una derrota estratégica a nuestro país, dijo el ministerio en un comunicado. Pues importantísimo. Fijaos hasta qué punto lo es,
que cuando Miguel y yo, antes de comenzar la magia, solemos poner como noticias que él la ha encontrado y de repente me dice digo, pero Miguel, ¿eso quién lo ha dicho? Pues claro, yo suponía a priori que igual había sido algún analista relevante o simplemente un medio de comunicación importante. Me dice, no. Ministerio de Defensa, Ministerio Exterior ruso, un organismo oficial ruso. Digo, ostras, qué notición. ¿Por qué es un notición? Es un notición porque evidencia dos cosas. La primera, que pese a todas las afrentas que la administración Biden obligó a Europa a llevar a cabo contra Rusia, sobre todo la de congelación de activos, Rusia está dispuesta a decir, bueno, eso ya lo trataremos, cómo nos devolvéis el dinero de los activos, porque si no, no tendría ningún sentido esa expresión tender puentes. Obviamente no va a ser una normalización inmediata de la situación porque hay mucho que solucionar, pero Rusia está abierta a que eso comience. Y dos, y esto es muy duro lo que voy a decir, y es que probablemente la economía rusa está más tocada por la guerra de lo que se nos cuenta. Amigos, nosotros, yo abiertamente, personalmente he dicho 1000 veces que creo que Rusia tiene que ganar esa guerra y que lo que está haciendo Europa es una canallada y que Rusia tiene que estar en Europa. La última vez, hace 3 días, en Negocios Televisión. Rusia tiene que formar parte de las estructuras organizativas de Europa si es que éstas existen. Porque lo que tenemos ahora mismo es una bazofia. La Unión Europea es una basura absoluta. Pero si hay que crear una zona económica de influencia o una zona militar de influencia en Europa, Rusia tiene siempre que estar dentro de ella. Esta afirmación, que siempre ha parecido una locura, desde siempre, que la he comentado yo en medios sobre todo, porque este tipo de comentarios siempre viene bien hacerlos donde todo el mundo no se imagina que precisamente tiene que ser así, pues esa afirmación con el tiempo se volverá más que lógica para mucha gente que ha sido tragacionista a más no poder. Y obviamente lo que hemos visto por parte de Rusia es que está dispuesta a eso, a formar parte de Europa. Lo hemos visto desde hace 30 años, desde que cae más 35. Desde que cae el muro de Berlín, Europa ha demostrado siempre estar dispuesta a eso. Rusia lo ha demostrado siempre. Rusia pidió su adhesión a la OTAN. Se le ha negado en 3 ocasiones. Veremos. Pero también nos da la idea de que Rusia está sufriendo mucho por la guerra. Y es que cuando se dan datos económicos de Rusia y se habla de producción, hay que ver cuánta parte de la producción rusa tiene que ver con la guerra. Esa producción no es precisamente productiva, sin ganas de hacer ningún juego de palabras. Con lo cual, económicamente es mucho daño para Rusia. A Rusia le interesa que sus clientes históricos, Europa, sigan recibiendo su gas de una manera cómoda, que puedan seguir desarrollando sus economías sin mayor problema, su petróleo. Claro, mientras tanto aparece Davos Zelensky con la misma milonga de siempre, intentando convencernos de que es que Rusia, de que él sirve de parapeto, está defendiendo a Europa en realidad, enfrentándose a Rusia, porque Rusia si no invadiría Europa. Eso lo ha vuelto a decir hace 2 días, ayer, creo que fue, antes de ayer. En fin, amigos. DeepSeek, teóricamente, ha salido la noticia de que esta inteligencia artificial china es mucho más potente que OpenAI de Estados Unidos y mucho más barata, mucho menos costosa. Washington y Pekín se enfrentan a una lucha crucial por la supremacía en el campo de la inteligencia artificial, en la que el gasto estadounidense supera varias veces al de China. Recordad que Donald Trump ha implementado ese gasto de esos 500.000 millones, esa partida presupuestaria para intentar fomentar todo lo relacionado con inteligencia artificial. DeepSeek R1, un avanzado modelo lingüístico, está conquistando a los usuarios, asombrando a los críticos y ganándose los elogios de los fóbicos de esta tecnología. Dicen que es una de las plataformas más descargadas en la App Store. El nuevo programa de la startup con sede en Hangzhou supera a OpenAI en pruebas en matemáticas y razonamiento y supera al Llama 3.1 de Meta y al GPT-40 de OpenAI en codificación y resolución de problemas. Bueno, no voy a entrar en todas las disquisiciones, pero hoy la consecuencia es que Nasdaq a la baja,
Nvidia cayendo un 16-17%, luego lo vamos a ver si te parece, Alberto, en la parte bursátil, un auténtico terremoto. ¿Ya no es tan importante la inteligencia artificial estadounidense? Yo luego doy mi opinión en la parte bursátil, Alberto. Pues sí, poco comentario tiene porque luego lo comentaremos cuando hablemos de numeritos. Pero le surge la pregunta, ¿alguien dudaba de que China iba a reaccionar? Yo lo dejo en el aire, porque la reacción en los mercados es tan ridícula y absurda, luego lo comentaremos. Vamos con la noticia rosa del día, Alberto, y es que Donald Trump ha llegado junto con Melania para ver precisamente al gobernador de California, Gavin Newsom. Y dice este artículo que Melania se siente más cómoda con Newsom que con Donald Trump. Y no voy a entrar ya en más información rosa aquí de enamoramientos, etcétera, pero sí que traigo las noticias porque le ha dado un beso en la mejilla y se ha comentado mucho la historia. Mira, lo pongo aquí, Alberto. Sí, sí. Bastante informal, lo veis con gorra. Bueno, Donald Trump con su gorrita de Make America Great Again. Sin Melania corbata. sin corbata, informal. Bueno, y vais a ver, esto sí que es informal, al gobernador. Ahí se saluda con Trump, que han tenido sus más y sus menos. Amago de abrazo. Las relaciones entre ambos claramente son cordiales. O sea, sin lugar a dudas, vamos. El gesto de Newsom es súper cordial. Y Donald Trump, que ya parece querer terminar la conversación, golpea un momento en el brazo. Efectivamente, sí, quiere acabar la conversación. Y el besito de Melania. El Muy besito en la bien. mejilla de Melania, que ha sido súper comentado. No, no sé. Yo creo que es. Pero yo no veo nada, vamos. Que Yo creo que estos han pasado más de una velada charlando tranquilamente en las costas de California, por Yo mucho creo que que hay sean cierta rivales amistad, políticos. porque Melania marca mucho las distancias y normalmente da la mano. Y bueno, yo creo que es un gesto, pues al final, casi de amigos. Pero bueno. No se ha quitado las gafas. Yo, a ver, amigos, sé que tenemos buenas amigas del canal que tienen un conocimiento de moda fantástico. Yo sigo pensando que lo del sombrero en la toma de posesión, que no se te vean los ojos en ese lugar cerrado, eso es propio de un funeral. Lo siento, amigos. O sea, el vestido era impecable, pero lo del sombrero, el modelo de sombrero yo creo que no era el más apropiado. Tenía que haber sido más abierto. Y aquí se tenía que haber quitado las gafas de sol. Pero ojo, coincido en que es una mujer súper elegantísima, maravillosísima, pero detalles que me llaman la atención de una persona tan importante. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo